este territorio del cual somos oriundos, donde hemos nacido, es que increíblemente, contrariamente a lo que mucha gente intuitivamente podría pensar, en el sentido de que vivimos en un país en el cual conocemos todos los rincones de la naturaleza contenida en este territorio, contrariamente a eso, hay vacíos de conocimiento que son saltantes. En un momentito voy a ampliar un poco lo que estoy diciendo, pero quiero reiterarles, yo como botánico, como persona que trabaja en un herbario, que es un depositario de colecciones, ¿sí?, al cual nos llegan todas las semanas especímenes de personas que necesitan la identificación, el nombre de las plantas en los lugares donde están. Descubrir que ese flujo de especímenes de diferentes puntos del territorio es inacabable. Y también con asombro y con fascinación descubrir y ver el arribo de material de lugares que nunca antes habían sido explorados en el territorio del Perú, ¿no? Entonces, allí hay una sensación de curiosidad, de emoción, que para mí es continuada, es un poco difícil de describir, pero me hace vivir en un estado de admiración continua en relación a lo que es el recurso forestal y el contenido de plantas de nuestro país. Quiero entonces reiterar esta visión, esta sensación, al menos en el plano personal, de vivir en un país vasto, maravilloso, mega diverso y desconocido en gran parte, en una verdadera frontera de la ciencia y del conocimiento científico. Como mencionó Kaori en la introducción, una de las cosas que suceden en un herbario, en una colección como la que nosotros tenemos, que a propósito ha crecido tanto a lo largo de las últimas décadas, y nuestro herbario, que es un herbario especializado en la flora leñosa, la flora arbórea del Perú, se ha convertido con el paso del tiempo en el depositario de la colección más completa de árboles del Perú. Hay herbarios muy bien provistos, con colecciones de nuestro territorio en otros países, en otros lugares, ¿no? Pero a nivel de nuestro país tenemos la colección más completa. Y lo que quería mencionarles es que uno de los quehaceres para mí más motivantes, más lindos, ¿sí?, es la detección de especies nuevas que no están reportadas y el reporte, la descripción, la incorporación de estas especies en el catálogo, en el libro de la ciencia, por decirlo de alguna forma. Entonces, hay todo este marco contextual que yo quería mencionar necesariamente, si es que, como me han invitado, tengo que hablar o quiero hablar de la diversidad de lo arbóreo en un país como el Perú, y de manera particular en las especies que tienen atributos valiosos que no necesariamente son la madera. Un siguiente punto que es preciso reiterar y reafirmar, y creo que voy a retornar todavía al slide anterior, por favor, discúlpenme, gracias. El siguiente punto es el contexto comparativo de cuál es esta riqueza de especies, cuál es esta diversidad de especies existente en nuestro país.
Resulta que aquí hay un tema que yo creo que para los forestales es un tema importante de conocer y de reafirmar, porque mucha gente puede preguntarnos cuántas especies de árboles existen en el Perú. Y les reitero, les confirmo que la respuesta a esa pregunta no es fácil, por varias razones que voy a explorar a continuación. En el último catálogo serio de la flora peruana, el catálogo de los árboles del Perú, de nuestro querido colega, el ingeniero Rodolfo Vázquez, Rocío Rojas y sus colaboradores que trabajan en el proyecto de Jardín Botánico de Missouri en el Perú. En este catálogo, en la última, se recopila el registro de unas 4.300 especies de árboles que han sido reportadas y para las cuales hay evidencia de que existen en el territorio peruano. Además, en este catálogo, necesito mencionar, hay una serie de datos adicionales, por lo cual es un documento fundamental. Y sinceramente les recomiendo a los forestales que tienen interés en temas de diversidad biológica que lo consigan, que lo adquieran, ¿sí? En todo caso, ese es el número de especies que han sido registradas y que son conocidas, con la salvedad de que estos son los árboles en un sentido estricto, ¿sí? En el sentido de especies que son mayoritariamente árboles por encima de unos 20 centímetros de diámetro o 10 o 15 centímetros de diámetro, y que, digamos, de una manera intuitiva o usando el lenguaje coloquial, nosotros llamamos árboles. Pero el concepto de árbol también incluye, si es que queremos entenderlo en su connotación amplia, incluye, y además los que somos forestales debemos hacerlo así, ¿sí? Debemos utilizar el concepto en el sentido amplio, no en el sentido estricto, porque eso hace hace que nosotros reconozcamos como objeto de estudio, de manejo, de trabajo de nuestro campo, no solamente a los árboles grandes, ¿sí? Lo que quería decirles es que en este conteo, en esta recopilación de las especies de árboles que hay en el Perú, un excelente trabajo que les recomiendo a todos tener a la mano. Como decía, se han contabilizado 4.300 especies, pero si nosotros incluyésemos los arbolitos, los árboles pequeños, ¿sí? Los que tienen menos de 10 centímetros de diámetro, pero que también son de acuerdo a la definición, y quiero recordar que en nuestra lengua castellana, la Real Academia de la Lengua Española, que es la que comanda la manera como nosotros comprendemos los términos que utilizamos, define un árbol como una planta leñosa que tiene un tronco dominante, ¿sí? Y una copa única. Esa es una definición bastante amplia, dentro de la cual entran no solamente los árboles grandes, sino también arbolitos, que muchas veces tienen contenidos importantes de sustancias, de compuestos medicinales, de aceites esenciales y de una serie de otros tiene mucho sentido que nosotros también los consideremos dentro del conteo, ¿no? Si los incluyéramos en este conteo, seguramente estaríamos hablando de una magnitud de más de 5.000 especies existentes en el Perú. Pero, por añadidura a lo que estoy mencionando, hay el hecho de que las personas que estudian lo que sucede en nuestros países en términos de la flora conocida y la que no está conocida, los vacíos de conocimiento, las áreas que no han sido exploradas, calculan, hay un artículo muy importante que también les recomiendo
rastrear y se puede ubicar vía Google el artículo de este científico que se apellida Hoppe, está citado allí en el texto de esta diapositiva. Él, empleando una serie de datos y criterios muy valederos, muy razonables, calcula que alrededor del 20 a 30% de la flora de los países de la Amazonía andina no está descrita, no es conocida por la ciencia, ¿sí? No tiene nombre científico. Y esto sucede porque, reitero, en nuestros países hay espacios grandes en los cuales no se han hecho colecciones botánicas. Entonces nosotros no podemos saber con exactitud, de una manera certera, qué especies son las que existen allí. Consecuentemente, este dato de que en el Perú hay aproximadamente 4.300 a 4.500 especies descritas, conocidas, habría que reexaminarlo, y esto sería un tema lindo para preparar una publicación corta, una nota técnica sobre cuántas especies de árboles hay en el Perú, que muchos de ustedes, egresados, estudiantes de nuestra facultad, podrían tomar como un tema interesante, fundamental para trabajarlo y publicarlo, ¿sí? Publicar la respuesta de esta pregunta, ¿cuántas especies de árboles existen en el Perú? Si le adicionamos entonces a lo que es conocido, esta magnitud de especies que ni siquiera se conocen, pero sabemos que están presentes en el territorio del Perú y están por describirse, ¿sí? Y les añadimos la participación de todas estas plantas que son arbóreas, pero que no son árboles grandazos, seguramente esta cifra de 4.500 especies descritas se elevaría, y yo tengo la sensación de que seguramente estamos bordeando con todo esto más de 6.000 especies de árboles en nuestro territorio. Ahora, en el segundo punto que he marcado en esta diapositiva, un poquito para poner las cosas en contexto, he señalado la cantidad de especies que existen en otros países, ¿no? Costa Rica, en Centroamérica, que es un país pues emblemático por su diversidad biológica y por su diversidad arbórea, tiene 1.900 especies, y a propósito, los países de Centroamérica están mucho más explorados, el porcentaje de especies por describir es muchísimo menor que el que sabemos que existe para un país como Perú. Países en el hemisferio norte de clima temperado tienen, como Inglaterra, Alemania, Francia, tienen un total de especies nativas, porque de eso es de lo que estoy hablando, las especies nativas de árboles, ¿sí? Especies en todo el país, ¿sí? Contra esta magnitud inmensa, casi que difícil de asimilar, que estoy mencionando para lo que es el caso de nuestro país. Entonces, allí hay unas reflexiones que creo que son importantes en el contexto de lo que estamos conversando, y que es necesario que nosotros, los que somos profesionales forestales, los biólogos, los colegas ambientales, todos aquellos que estamos vinculados al manejo o la conservación de los recursos naturales de nuestro país, mantengamos, es bueno mantener toda este conjunto de datos en mente, ¿no? A mí me sucede algo bonito, y yo no sé si ustedes recuerdan, han notado, nuestra facultad tiene vínculo con varias facultades de ciencias forestales de otros países. Tenemos grupos de chicos, por ejemplo, que vienen a visitarnos de Alemania. Eso sucede recurrentemente. Los recibimos en nuestra facultad, y muchas veces a mí me invitan para darles una charla introductoria sobre lo que es el Perú. Y les pregunto cuántas especies de árboles
existen en su país. Y cuando yo les menciono la cantidad que estoy refiriendo, definitivamente es motivo de asombro, es motivo de mucha reflexión, porque no es lo mismo enseñar dendrología, enseñar la botánica forestal en un país en el cual hay 30 especies de árboles, que enseñar dendrología en un país, ¿sí? No es lo mismo hacer manejo forestal, hacer conservación de los recursos forestales, bajo realidades en las cuales la diversidad puede ser tan distinta. Bien, ahora sí quiero mostrar el siguiente slide, que tiene un mapa. Este siguiente slide de la presentación que quiero mostrar y que tiene un mapa, es muy elocuente, es muy importante de conocer. Esto, a propósito, es uno de los gráficos que figura en un libro que resultó del trabajo de tesis de nuestra querida alumna egresada, ahora doctora, Eurídice Honorio, ¿sí? Ella trabajó con nosotros en el herbario, hizo un trabajo de tesis extraordinario, sobre la base del cual publicamos un libro, del cual he tomado este mapa. El libro se llama Vacíos en la colección de la flora de los bosques húmedos del Perú. A propósito, está en línea, como es el caso con la mayor parte de los libros y las publicaciones que hemos generado desde el herbario de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Están colgados en el sitio web del Centro de Datos para la Conservación, el CDC de nuestra universidad. Uno entra a este sitio web, a descargas, dentro de descargas a herbario, y ahí uno puede encontrar las referencias que yo voy a estar mencionando en los minutos siguientes. Este libro, cuyo PDF está en línea, es muy importante en el sentido que es un diagnóstico de la exploración, el estado de la exploración y del conocimiento de la flora, ¿sí? El conocimiento sustentado de la flora, porque en un país con la diversidad tan inmensa que nosotros tenemos, la única forma de estar seguros de que una especie existe en un punto del territorio es colectarla e identificarla sobre la base de un espécimen que quede depositado y que nos sirva de testigo, ¿sí? de fuente de verificación, ¿no? Para poder proceder de una manera científica. En esta publicación hicimos un análisis de cuáles son las zonas colectadas, para las cuales hay colecciones botánicas en el Perú, que están representadas por puntos en este mapa, y ustedes deben notar que hay espacios amplios, hay territorios amplios que no están colectados. Por ejemplo, todo el sector al este de la ciudad de Pucallpa, ¿sí? Hacia la frontera con Brasil, del mismo modo que espacios al noreste del departamento de Madre de Dios, al norte del departamento de Loreto. Notamos que hay espacios realmente no explorados desde el punto de vista de la flora. A propósito, a lo largo del año pasado y trabajando con colegas de las universidades del interior, algunos de los cuales han sido nuestros alumnos maestristas, estamos haciendo seguimiento de varios individuos de árboles que tenemos toda la sensación que son especies nuevas, queremos describirlas, pero obviamente este es un trabajo que amerita el marcado de árboles, el monitoreo continuo para poder colectar, para poder obtener material fértil, ¿no? Porque todos nosotros que salimos al campo estamos familiarizados con el hecho de que cuando entramos al bosque, pues
el 90 o 95% de los árboles no tienen flores o frutos, ¿sí? Entonces se amerita hacer un seguimiento, pero regresando al fondo de la idea central mostrada por este mapa, vivimos entonces en un país vasto, maravilloso, mega diverso y en gran medida desconocido. Por eso no nos llama la atención el hallazgo de estos colegas que investigan temas de diversidad biológica y que nos anuncian que entre el 20 y 30% de la flora, sobre todo la flora arbórea, que es difícil de colectar, es difícil de documentar mediante especímenes, por todas las dificultades obvias para hacer colecciones de árboles, que todos las conocemos, ¿sí? Hay entonces un vacío de conocimiento, ¿sí? Qué diferente nuestra situación, la situación de vivir en esta realidad maravillosa de una frontera del conocimiento en la cual a la vuelta de un recodo del camino hay algo nuevo, nunca antes visto. Qué diferente situación cuando la comparamos con países en los cuales ya todo es conocido, todo ha sido estudiado, ¿sí? Todo está catalogado, hasta la última brizna de hierba, ¿no? Bien. Y entonces, con estas ideas contextuales, que quiero enriquecer aún un poco más, porque realmente me parece importante dentro de nuestra formación estar bastante claros con estas realidades, ¿no? Para no cometer un error de apreciación sobre la realidad del recurso forestal en nuestro país. Quiero caer en el siguiente slide, en la siguiente imagen, que también es muy elocuente, es muy importante de analizar. Y lo he tomado de un artículo importante, clásico, publicado por este investigador que se llama Henk van der Werf y coautores, que hace un análisis de la distribución altitudinal de las colecciones botánicas generadas en territorio peruano. Y el resultado es este histograma, este diagrama de barras que ustedes ven en la imagen, y que en pocas palabras lo que dice es que en el Perú y sobre todo para la Amazonía del Perú, ¿sí? Y no olvidemos en este punto que el territorio de la Amazonía no es solamente la selva baja. El bosque amazónico que sube tapizando el flanco oriental de los Andes hasta cotas de 3.000 metros o más sobre el nivel del mar, ¿no? Quiero recordar la imagen del Santuario Nacional de Machu Picchu, tapizado de vegetación propia de la ceja de selva, ¿no? Aún a esa altitud. Y lo que este gráfico nos cuenta es que una cantidad muy grande, un porcentaje muy grande del trabajo de exploración botánica, de exploración de flora, ha estado confinado, ha estado localizado en las altitudes menores, ¿no? La llanura de la Amazonía o los territorios que son llanos, son planos, y conforme uno va ascendiendo en altitud y va alcanzando las cotas de la topografía quebrada, de la topografía montañosa, de los bosques montanos, estas cotas que están por encima de los 2.000 metros sobre el nivel del mar, la cantidad de colecciones y de exploración de la flora disminuye drásticamente. Y yo creo que eso todos lo entendemos en el sentido de que caminar se nos hace más difícil, desplazarnos se nos hace más complicado, la logística es mucho más compleja y adicionalmente todo el flanco de la cordillera de los Andes
en este espacio que nosotros llamamos la ceja de selva, que son los bosques montanos y los bosques de colinas ubicados en el flanco oriental de los Andes, conforman un retículo. Ahora queda aislada en un punto, en una localización contra otra localización, y consecuentemente la diferenciación a lo largo del tiempo se ha producido como si este fuera una especie de motor, una especie de máquina de generación, de proliferación de especies nuevas, justamente, ¿no? Por este efecto de aislamiento de las poblaciones de plantas. Entonces, allí tenemos nuevamente una noción que además nos ayuda a ingresar en el otro tema importante que tiene que ver con la distribución de las especies, en el sentido de que el Perú, contrariamente a lo que nosotros intuitivamente podemos pensar, ¿no? Si hay una especie en la Amazonía del Perú, nuestra tendencia sería pensar que esa especie tiene que estar distribuida en toda la Amazonía del Perú. Pero el territorio peruano, por las razones que estoy comentando, es una especie de motor de endemismos, ¿sí? De distribuciones localizadas de especies que las encontramos solamente en una localización muchas veces reducida, y esta imagen intuitiva de las especies forestales como elementos que se distribuyen todas ellas ampliamente es completamente incorrecto, ¿sí? Y esto tiene una serie de derivaciones y de la política forestal, ¿sí? Y les pido, les ruego que reflexionemos sobre este tema. En la imagen siguiente cae nuevamente sobre este asunto. Este es un mapa de la distribución de especies de un género botánico de palmeras. Y las distribuciones están señaladas con colores distintos. Y es saltante esta propiedad del territorio peruano en la perspectiva que yo estaba mencionando, en el sentido de estar caracterizado por distribuciones de plantas que son reducidas, ¿no? Geográficamente hablando, espacialmente hablando. Este fenómeno por el cual tenemos especies arbóreas que ocupan lugares, ocupan espacios bastante reducidos dentro de la totalidad del territorio del Perú, y cuya distribución podemos considerar regional o, en muchos casos, endémica, en el sentido de esta característica de las distribuciones que son restringidas, ¿no? Entonces, yo considero que es fundamental que nos mantengamos actualizados, por eso he anotado al pie de este slide. Es fundamental la actualización de información sobre la distribución de las especies para no cometer errores como tener un catálogo supuestamente de las especies maderables del Perú, en el cual leemos en una columna el nombre común cedro y en la otra pues la odorata, cuando en el Perú hay 10 especies del género Cedrela, de las cuales 7 u 8 tienen distribuciones endémicas, localizadas, así como las que estamos viendo en este mapa. Consecuentemente, pretender que vamos a resolver el manejo forestal y la identificación de las especies forestales mediante un catálogo en el cual apareamos un nombre común con una identidad científica, a la luz de lo que estoy mostrando, realmente no tiene mucho sentido. Bien, quisiera entonces pasar al siguiente slide.
A propósito, a pesar que esta charla no está enfocada en lo maderable, tenía esta imagen a la mano, justamente de especies de cedrela, ¿no? Les confirmo, les reitero, hay 10 especies diferentes del género cedrela en el Perú. Estas 3 que se ven en este póster son las que corresponden a la selva baja, a la llanura de la Amazonía, y son 3. Y hay una de ellas, que es esta cedrela longipetiolulata, que se ve a la derecha, que es endémica en el departamento de Madre de Dios, ¿sí? Consecuentemente, esa noción que nosotros tenemos de especies que están distribuidas en todo el territorio del país, en muchos casos, yo diría en la mitad o más de los casos, es una noción bastante incorrecta, bastante desactualizada, y por eso considero que la actualización y mantenernos nosotros alerta con estos temas que tienen que ver con la distribución de especies es importante para tener un criterio técnico robusto en el momento que queremos hacer un trabajo aplicativo, manejo forestal o conservación de los recursos forestales. Si pasamos al slide siguiente, ahora sí, hecho toda esta antesala, que yo creo que no es una pérdida de tiempo, es importante esta visión contextual de los temas que he mencionado, quiero ya ingresar en el terreno que es el núcleo de la charla, que tiene que ver con la riqueza forestal no maderable. Ahora, una salvedad que quiero hacer sobre esta temática es que es enorme, ¿sí? Y en una charla con la duración más o menos calculada que tenemos, sería imposible desarrollar de una manera detallada todo esto, por supuesto, debido a la enorme diversidad arbórea que tenemos en el país, pero aún anotada esta limitación, voy a tratar de hacer un recorrido lo más enfocado posible sobre esta temática. Y quiero anticiparles que dentro de esto yo considero, y lo he anotado un poco en lo que para mí podría ser el orden de importancia de los productos forestales no maderables o de los beneficios de las especies no maderables, vistas en el nivel de especie, y luego también quisiera mencionar un poco alguna reflexión sobre el conjunto de la componente arbóreo para tener también algunas nociones a ese nivel, ¿sí? Salta a la vista, sobre todo en un momento como el presente, la importancia del componente conformado por las especies que tienen atributos medicinales. Y esto es una de las cosas que quiero extender a continuación, ¿sí? El componente medicinal. Otro aspecto de lo no maderable que para mí ha sido foco de investigación, motivo de trabajo desde hace más de una década, motivado inicialmente por algunos problemas de identificación, es este conjunto de las especies beneficiosas para el suelo y empleadas en combinación con la agricultura bajo lo que en la actualidad nosotros hemos rotulado y conocemos como agroforestería, ¿sí? Las especies que tienen importancia agroforestal. Definitivamente allí no necesariamente estamos hablando de especies que tienen importancia por sus atributos de madera, sino por otros atributos que quiero de alguna manera narrar y explorar también. Del mismo modo, especies que tienen frutos comestibles, aceites comestibles, ¿sí? Y en todo caso podemos categorizarlas dentro del grupo de las especies alimenticias. Adicionalmente, otros rubros económicos, los aceites esenciales, ¿sí?
pigmentos, taninos, látex, en fin, un conjunto allí de productos de interés económico. Y finalmente, para no perder de vista un contexto que yo creo que es importante y que vale la pena de todas maneras reiterar, el hecho de que dentro de esta riqueza forestal no maderable, cuando uno ve el conjunto del bosque, ¿sí? Entonces cae en la noción de valores ecosistémicos, ¿sí? Los valores de la conservación del bosque en su conjunto, con todas sus especies que son interdependientes, ¿sí? El valor de la riqueza genética contenida en esta diversidad forestal, ¿sí? Y dentro de lo que mencioné anteriormente, de estos valores ecosistémicos, todo lo que conocemos y sabemos que es y vital como resultado de la presencia, de la existencia de los bosques en términos de la conservación del agua, ¿sí? De la conservación del aire, el oxígeno, la atmósfera, el suelo y finalmente la sostenibilidad de los sistemas ecológicos. Entonces, allí hay un breve resumen de lo que estaría yo tocando en algunos rubros con un poquito más de detalle, en otros un poco rápidamente seguro, en los siguientes momentos. Entonces, vamos a pasar al siguiente slide concerniente a las especies que son medicinales. Y aquí me detengo para enfatizar nuevamente un hecho que todos conocemos, el hecho de que las plantas son auténticas industrias de fabricación de compuestos químicos y la razón de que ellas se comportan de esa manera es justamente porque son plantas, por el hecho de que están plantadas, por el hecho de que no se pueden mover, por el hecho de que un árbol que a veces puede vivir centurias o puede incluso sobrepasar, que es una semilla en el suelo del bosque, por ejemplo, del bosque húmedo tropical, y desde que eclosiona para convertirse en una tierna plantulita, está expuesto al ataque continuado, yo diría cada hora, cada día de su existencia, de elementos, de otros organismos que se lo quieren comer. Y la tragedia en el reino vegetal es que no hay movimiento. Las plantas están plantadas en un solo sitio, los árboles no pueden moverse y entonces esto ha forzado al reino de las plantas a convertirse en el reino de la fabricación de los productos venenosos, de los productos tóxicos, de los productos deterrentes, de los productos generados con la misión de detener esa acción de herbivoría, ¿sí? De maltrato y de eliminación, de destrucción del tejido vegetal. Nosotros, a estos compuestos, que son complejos y muchas veces difíciles de resolver en el sentido de su fórmula química, ¿no? Por su complejidad, usados como blindaje por las plantas, los utilizamos porque justamente son compuestos que tienen un impacto muy fuerte en la fisiología de los animales, ¿sí? De los herbívoros, muchas veces insectos que se comen a la planta, larvas, orugas, en fin. Tienen un impacto, por ejemplo, hablando de manera específica de este grupo de compuestos que se llaman alcaloides, compuestos caracterizados químicamente por la presencia de un anillo nitrogenado, ¿no? En su composición, pues fabricados por la planta para impactar algunos de los sistemas de funcionamiento de los animales, ¿sí?
el sistema neurológico, el sistema circulatorio, ¿sí? Los sistemas de funcionamiento esenciales de un ser perteneciente al reino animal. La planta los fabrica en realidad para noquear, ¿sí? Para darle un impacto, darle un golpe a un herbívoro que se le está comiendo y aniquilarlo o desanimarlo, botarlo al piso, ¿sí? Y hacer que el fenómeno de la herbivoría se detenga. Pero sabemos también que en el escenario de lo viviente, cuando sucede algo como lo que estoy mencionando, y una planta, en un sentido metafórico, saca al mercado una nueva marca de insecticida para detener la herbivoría, resulta que la riqueza genética de la población del insecto que la ataca ocasiona que una porción, un porcentaje de los individuos de esa población, del enemigo de la planta, sobreviva, no muestre un impacto mayor ante esta sustancia, ante este compuesto. Y entonces se inicia un contrapunto entre la planta y sus atacantes, por el cual la planta tiene que producir cada vez en el tiempo compuestos más sofisticados, sacar un nuevo compuesto, metafóricamente hablando, al mercado, a la que ha adquirido resistencia, ¿sí? Y de esa manera encontramos entonces compuestos químicos con una enorme complejidad dentro de las plantas. Dentro de este texto que está en el slide, resalto que desde el punto de vista de la detección de los principios activos medicinales existentes en plantas, solamente tenemos investigación a ese nivel para el 1% de todas las plantas que existen en el mundo. Y de ese 1% en el cual se han detectado principios activos y se han podido determinar químicamente, el 80% tienen efectos medicinales importantes, ¿sí? Y en este momento quiero recordar que en la actualidad, claro, uno va a una farmacia y compra una medicina cuando se siente mal, pero esta forma de medicina es bastante reciente en el tiempo, ¿sí? Los médicos, históricamente, tenían que formarse como botánicos para poder identificar las plantas, porque de manera mayoritaria la medicina, el ejercicio de la medicina, ha sido hecho con plantas a lo largo de la historia, ¿sí? Y las facultades de medicina en Europa, desde tiempos bastante alejados, de centurias atrás, ¿no? La Facultad de Medicina de San Marcos es del año 1551, o sea, hay médicos formalmente formados como tales, digamos, con formación universitaria desde esas fechas, ¿no? Los médicos todos tenían que ser expertos en identificación de plantas porque la medicina se hacía con plantas y equivocarse en la identidad de la planta podía acarrear, pues, digamos, consecuencias muy terribles, ¿no? Al usar una planta que no correspondía como una medicina. En todo caso, la farmacopea, esta riqueza de medicinas, de pastillas, de grajeas, de inyectables y todo lo que encontramos en una farmacia, casi la totalidad de los casos, en muchos casos, porcentualmente, imagino que el 80% o más, si bien es cierto, no son los son derivados obtenidos desde esos principios activos que originalmente uno puede encontrar en una planta, ¿no? Y un ejemplo rapidito en ese sentido, cuando uno toma una aspirina, esto es ácido acetil salicílico, ¿sí? Es un derivado de la
la lista de los árboles de sauce del género botánico Salix, ¿no? Y entonces he anotado ahí una lista de estos compuestos medicinales: cafeína, morfina, heroína, quinina, cocaína, teobromina, escopolamina. Es decir, la lista es larga, ¿sí? La lista de estos compuestos fabricados por las plantas y que nosotros utilizamos en dosis muy calculadas porque son medicinas en la medida que la dosis sea apropiada, porque cuando la dosis es excedida, entonces pueden ser venenos letales, ¿no? Bien, y una reflexión adicional y contextual sobre el tema medicinal es que la investigación para finalmente llegar a precisar los principios activos, los compuestos activos de una especie, tiene todo un recorrido que normalmente se inicia con la referencia local, las referencias adquirido por prueba y error, por ensayo y error, a lo largo de centurias, ¿no? En un caso evidente es el de los grupos nativos de la Amazonía peruana, por ejemplo, que tienen un conocimiento tan grande etnobotánico, ¿sí? Ese es el primer daño del conocimiento sobre las especies y los usos medicinales y los compuestos medicinales, pero de manera progresiva, como si fueran los peldaños de una escalera, el estudio de las plantas medicinales va, digamos, incrementando su nivel de precisión en el sentido de, en un siguiente momento, ingresar en estudios que son hechos in vitro, en los cuales uno puede tener un cultivo de una bacteria, por ejemplo, o de un hongo que aflige, aqueja al ser humano, y en ese nivel in vitro uno puede explorar el efecto de un extracto, por ejemplo, de las hojas o de la corteza o de alguna estructura de la planta, en ese nivel in vitro, ¿sí? Si es que seguimos por ese camino, por esos peldaños de incremento, de avance en el conocimiento de lo medicinal, el siguiente paso pues serían ya pruebas en laboratorio con ratones o con algún tipo de animal de ensayo, a la par con la búsqueda del aislamiento del principio activo, del compuesto activo, que sería el que está realmente generando el efecto medicinal, culminando todo esto en las pruebas médicas ya en seres humanos, ¿no? Entonces ahí hay todo una vía de investigación y de refinamiento progresivo en el conocimiento que nosotros tenemos de las propiedades medicinales de las plantas. En el caso del Perú, en muchos casos estamos en el nivel 1 de lo que he señalado acá. Algo que yo pienso que sería importante sería, y a propósito a nivel del herbario, hemos estado haciendo los primeros pilotos de experimentos in vitro muy sencillitos para probar la efectividad del zumo, el extracto de las hojas de algunas especies sobre cultivos de bacterias como Escherichia coli, ¿no? Entamoeba histolítica, estas bacterias que son generadoras de problemas de salud en el ser humano, de infecciones, ¿no? O hongos como litro, estamos, digamos, avanzando un poco, pero definitivamente para la vastedad de la flora peruana, llegar al nivel 5 de esta secuencia es algo que se ha conseguido en muy pocos casos, ¿no? Entonces, hay un patrimonio importante de plantas medicinales que están a la espera de ser estudiadas
Y una cosa que yo pienso es, aquí hay un campo en el cual debemos tratar de aunar esfuerzos entre diferentes instituciones, ¿sí? Entre diferentes universidades, por ejemplo, para trabajar de manera mancomunada y establecer los puentes necesarios para seguir avanzando en esta línea. Varias familias, como vamos a ver en el slide siguiente, varias familias de plantas son definitivamente muy promisorias porque se caracterizan por haber preferido, ¿no?, como grupo taxonómico el ingresar a esta forma de búsqueda de defensa química. Una de ellas, que es saltante, es la familia Rubiáceas. Todos conocemos el caso del cafeto, ¿no? Nos tomamos nuestra taza de café en la mañana y eso tiene un efecto vigorizante, nos pone más alertas, en fin, seguramente nos acelera pues un poco el pulso, ¿sí? Y la planta de cofea es una rubiácea, del mismo modo que cinchona, esas flores bellísimas de color rosado que ustedes ven al lado de la palabra rubiáceas, son flores de cinchona, el árbol nacional del Perú, el árbol de la quina o cascarilla, ¿sí? A propósito, me parece increíble haber sido la primera persona a propósito, es una foto que tomó el señor Daza, ¿no?, nuestro asistente del herbario, extraordinaria, y las flores son bellísimas, ¿no? Entonces, la familia Rubiáceas, a la cual pertenece también el género Uncaria, otro género muy rico en presencia de alcaloides, que es el género Psicotria, ¿no? Y hay varios otros grupos botánicos, géneros botánicos dentro de la familia. Yo no quiero en este momento marearlos, ni era mi intención con esta charla comenzar a enumerar un catálogo de todos los nombres de las plantas medicinales o alimenticias, en fin, arbóreas que hay en el Perú, porque eso de repente sería un poco tenso, ¿no? Pero sí resaltar el hecho de que hay familias botánicas caracterizadas por la presencia de estos compuestos, por la cantidad y la importancia de los alcaloides que se han ido precisando al interior de la familia. Es la familia Rubiáceas, una familia muy vasta, con gran cantidad de especies arbóreas. No es una familia fundamentalmente de especies arbóreas a propósito, y en la cual hace falta mucha investigación en los niveles que he mencionado. A propósito, en el Perú, para el género cinchona, tenemos una persona experta, nuestra apreciadísima colega, la doctora Joaquina Albán, del Museo de Historia Natural, que hace décadas está trabajando en las diferentes especies de cinchona que existen en el Perú. Hay alrededor de 15 especies de este género botánico, todas ellas con contenidos de el alcaloide principal, se llama quinina, pero hay dos alcaloides adicionalmente, se llaman cinconina y cinconidina, también presentes dentro de las especies de este género cinchona. A la mano derecha, como un espécimen de herbario que está seco, ustedes ven una muestra de un cróton. El género botánico Croton, que pertenece a la familia Euphorbiaceas, es importante, y a propósito, esta familia, que es una familia que aquellos de ustedes que recuerdan nuestro curso de Dendrología 2, es una de las familias ante las cuales cuando estamos en el campo yo siempre les insisto que debemos tener mucho respeto, mucho cuidado, porque tienen presencia de compuestos venenosos muchas veces, ¿no? Y aquí hay una especie de paradoja. Los venenos, ¿sí?, cuando son investigados y dosificados de la manera apropiada, pueden funcionar como medicinas, ¿no? Entonces ahí hay un tema de dosis. La familia Euphorbiaceas también es una familia en la cual hay presencia de muchas plantas venenosas y
con propiedades medicinales. Una de ellas, que es emblemática, es el árbol de sangre de grado, de este género botánico Croton. La especie más conocida se llama Croton draconoides, pero les paso la voz que el género Croton es vasto, tiene más de 100 especies, ¿sí? Y desde el punto de vista medicinal y de sus propiedades medicinales, solamente se ha estudiado y se ha podido aislar el alcaloide de una de las especies, que es justamente este Croton draconoides de la Amazonía peruana. El alcaloide se llama taspina y ha resultado ser importantísimo para el tratamiento de infecciones en el tracto digestivo, de manera hay todo el esfuerzo actual por incorporarlo dentro del cuadro de medicinas para el tratamiento del SIDA. Que a propósito, el SIDA es una pandemia que ocasiona una mortandad enorme a nivel del mundo, ¿no?, en la actualidad. Y a propósito, debajo de la imagen de esta muestra de herbario está visible la resina o savia del árbol de sangre de grado, que es la que contiene el principio activo que he mencionado. Pero no puedo dejar de referirme a la familia Rutáceas, porque además de ser una familia importantísima por la presencia de especies y de compuestos medicinales, muchos de ellos conocidos por todos nosotros, es una familia que yo estudio, predilecta mía, desde hace varios años, ¿no? Dentro de las rutáceas están los cítricos, las especies del género Citrus. El limón, pues, es una planta emblemática, una serie de medicinales indiscutibles, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros utilizamos el limón como una natural. Citrus, ruda es el otro género, la ruda, las plantas de ruda, ¿no? Y definitivamente esta es una familia también con contenidos compuestos medicinales muy importantes. Y yo quiero referirme, el género Citrus es un género vasto, pero no es originario del Nuevo Mundo. En el Nuevo Mundo existe un género que es relacionado, se llama Santoxylon. Este nombre enrevesado corresponde al género más vasto, el género más especioso de la familia Rutáceas en nuestros países, en América, ¿sí? Santoxylon, no sé si podemos pasar al slide siguiente para mostrarles rápidamente un poquito de información. Tiene, yo calculo, a propósito, soy la persona que ha publicado la taxonomía de las especies americanas de este género, ¿sí? Hace poco, de la colección Flora Neotrópica, ¿no?, que es el tratamiento taxonómico de las cerca de 90 especies descritas hasta ese momento, ¿sí? Hace unos 3 años atrás publiqué este documento. Pero una cosa que es evidente para mí, sigo trabajando en ello, es que hay todavía, a inicios de este año, se ve allí la carátula del artículo, en el volumen 28 de la revista que se llama Novon, una revista especializada en descripción de especies nuevas. Publiqué 8 especies nuevas de este género, en el cual todas las especies que han sido estudiadas tienen propiedades medicinales importantes, ¿no? De las casi 100 especies que tiene el género, alrededor de 90 que han sido descritas, y bueno, 100 o más, 10 o 20 tal vez que no están descritas, habrá que describirlas, pero el 10% de las especies conocidas ha sido estudiada en la perspectiva fitoquímica, y todas las especies estudiadas tienen compuestos medicinales de importancia,
¿sí? Bactericidas, fungicidas, reguladores del ritmo cardíaco, ¿sí? Medicinales para el paludismo, en fin, hay una cantidad de hallazgos médicos recientes sobre las especies de este grupo botánico de la familia Rutáceas, que es, como les repito, uno de los grupos en los cuales yo estoy de manera particular interesado, y tratando de encontrar alianzas para poder proseguir los estudios de detección fitoquímica de compuestos que pueden ser sumamente importantes para la humanidad, ¿sí? Dentro de esta enorme diversidad biológica que sabemos que existe en el Perú, sin duda está contenida la cura de enfermedades que ni siquiera nos aquejan en el momento actual, que podrán aparecer en momentos siguientes y, digamos, representar peligros, ¿sí? Problemas de salud extensos, extendidos para la población humana. Entonces, esta diversidad de lo viviente en cuanto al componente arbóreo representa no solamente un conjunto de recursos de importancia a la luz de lo que nosotros comprendemos, del hecho de que de manera secuencial a lo largo de la historia, nuevas enfermedades pueden aparecer y pueden aquejar, ¿sí?, a la sociedad humana. Allí tenemos un acervo, tenemos un almacén natural hacia el cual, como es obvio, los fitoquímicos y los profesionales de la investigación biomédica de enfermedades del ser humano. En el siguiente slide, en la siguiente imagen, en el siguiente slide, por favor, sí, ya, gracias. Quiero entrar rápidamente al tema de lo agroforestal, ¿no? De estas especies que tienen una importancia que no es maderable necesariamente, pero que son importantísimas en el sentido de ser beneficiosas para el suelo, para el mantenimiento de la fertilidad del suelo. En la zona más o menos central de la tira de fotos que está abajo, se aprecian los nódulos radiculares de un árbol, en este caso es un árbol de almus, de aliso, ¿sí?, de la Sierra del Perú. Y nosotros sabemos que este sistema de simbiosis de nódulos radiculares existentes en el sistema de las raíces del árbol con microorganismos que son nitrificantes, ¿sí?, que aportan al suelo, sobre todo nitrógeno, ¿no?, que es el elemento que las plantas se llevan en gran cantidad y que no puede ser repuesto de una manera rápida y directa desde el aire o el agua, ¿no? 4 elementos son macronutrientes en el sentido de que las plantas los toman masivamente del suelo: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Carbono, hidrógeno y oxígeno, pues entre el agua y el aire, allí hay una dotación, ¿no?, que aporta a la planta estos macronutrientes, pero el cuello de botella es, en los sistemas naturales, el nitrógeno, ¿no?, de dónde las plantas pueden obtener el nitrógeno. Entonces, el grupo de estas especies que tienen la capacidad de nodular, ¿no?, qué importante, yo las he querido incluir porque me parece que son importantes de ser comprendidas como recursos forestales no maderables también, importantísimas en muchas zonas del Perú en las cuales se cultiva café, por ejemplo. Sabemos que las especies acompañantes
que le dan sombra, que hacen que el fruto del café madure de una manera más pausada, concentrando el aroma, las cualidades que son las más deseadas, las más buscadas por el mercado. Constituyen entonces estas plantas acompañantes un elemento de suma importancia, y dentro de ellas es saltante este género que se llama Inga dentro de la familia leguminosas, ¿sí? Y particularmente una de las subfamilias o subgrupos de las leguminosas, el grupo de las mimosáceas o mimosoídeas, ¿no? Inga tiene más de 100 especies en el Perú, y les confieso que mi ingreso a la investigación en agroforestería fue a raíz del tema dendrológico, ¿no? La identificación de las 100 especies de Inga que existen en el Perú. Finalmente, gracias a nuestro cooperante y maestro, ¿no? El doctor Terry Pennington, un cooperante que ha trabajado en alianza con el herbario desde hace décadas, con una dedicación y una vocación de enseñar todo lo que sabe, de compartir todo lo que sabe, pues hemos finalmente podido completar las colecciones y las identificaciones, y nuestra capacidad de identificación de las diferentes especies de esta planta conocida en la Amazonía del Perú como pacae, ¿no? Son los famosos pacaes o guavas o chimbillos, que son utilizados como la sombra para el café, para el cacao y para otros cultivos, ¿sí? Bajo sistemas que permiten el enriquecimiento, el mantenimiento de la fertilidad del suelo y el control de la erosión, la retención del suelo, ¿sí? Y la sostenibilidad finalmente de los sistemas productivos, sobre todo cuando ellos están emplazados en un escenario de laderas, de pendientes, ¿no? En la foto de abajo, en la tira de fotos de abajo hacia la izquierda, esas flores lindas de color anaranjado y los frutos que están al costado izquierdo corresponden a eritrina, otro género importantísimo en esta perspectiva agroforestal. A propósito, los frutos de eritrina son literalmente como frijoles arbóreos, son comestibles, y allí hay un potencial adicional importante de estas especies que que juegan un papel en los sistemas agroforestales y que son favoritas y muchas veces empleadas de manera espontánea, tradicional por los agricultores desde hace décadas, sin que haya habido intervención de ingenieros forestales que tengan que haberles enseñado sobre el uso de estas plantas, porque ellos ya lo habían reconocido como beneficioso desde bastante tiempo atrás. En el siguiente slide quiero enfocarme. Este slide me parece interesantísimo, ¿sí? Es de una zona que muchos de ustedes conocen, es Tarma. Es reveladora en el sentido de que uno puede apreciar con bastante claridad cómo cuando en una escala panorámica los agricultores de un sector adquieren la tradición de emplear estos sistemas agroforestales de producción, lo que se genera es una auténtica red de retención del suelo que evita la erosión y asegura el mantenimiento y la protección del recurso suelo, ¿no? En el siguiente slide, y ahora sí voy a correr un poquito para que el tiempo no nos quede corto, quiero referirme a las especies alimenticias, los árboles con frutos comestibles. Podrían ser, estableció además en nuestra Universidad Nacional Agraria el programa de frutales nativos. Me refiero al ingeniero José Calzada Benza. Él ha publicado varios libros sobre la temática de los peruanos,
los frutales no conocidos, ¿sí? No estudiados, de especies de árboles que tienen frutos comestibles y que no han sido domesticados. Muchos de ellos están en estado silvestre. Cuando uno ve el fruto todavía es un poco pequeño, pero la pulpa es muy agradable y no conocemos el contenido nutricional de estos centenares de especies con este potencial que son empleadas por la gente que vive en el bosque como un recurso alimenticio, pero que no han sido domesticados todavía, ¿sí? En ese sentido, el Perú, como centro de domesticación de plantas, nos deja una tarea importante, sobre todo si la vemos en la perspectiva de lo que hicieron los antiguos peruanos de culturas precolombinas, maestros en la domesticación de especies de plantas, que actualmente son parte del acervo del recurso alimenticio de la zona andina y amazónica del Perú, ¿sí? Algunas de los grupos botánicos, hablando ya en una perspectiva dendrológica, taxonómica, vastos por su contenido de especies alimenticias en los cuales hay decenas y centenares de especies que no están estudiadas, están allí a la espera de que alguno de nosotros adopte, ¿sí? El caso para documentarlo, para analizarlo, de los contenidos de nutrientes que puede haber en las especies. Familias que son absolutamente notorias, notables, saltantes por estos contenidos. La primera de ellas, la familia Anonáceas, grupo de las anonas, al cual pertenece la chirimoya y la guanábana. Ahí les comentaría, si bien es cierto, hay un par de especies domesticadas dentro de este género Anona, el género tiene 40 especies en el Perú y prácticamente todas las especies tienen frutos comestibles, ¿no? Desde el punto de vista nutricional, no sabemos cuál es su contenido de nutrientes. Otro grupo importante que nosotros conocemos está representado por la familia Lauráceas, de manera particular el género Persea, ¿no? El palto, Persea americana. El género Persea tiene 25 especies en el Perú. Solamente hemos estudiado una desde el punto de vista de su posibilidad alimenticia, pero están todos los hermanos del palto, que es una planta domesticada, ¿no? Los hermanos silvestres también allí a la espera de investigación para la detección de la posibilidad nutricional de estas plantas. Mirtáceas, esta familia a la que pertenece el camu camu, que se llama Milciaria dubia, ¿sí? Esta planta que a propósito está en la foto que coloqué en la parte inferior derecha. Este frutal desconocido hasta hace unos 15 años o 20 años, que en algún momento del tiempo un estudiante de la Universidad de San Marcos, de la Facultad de Farmacia, él era de Iquitos, decide estudiar desde el punto de vista de su contenido bromatológico, trae muestras suficientes a su laboratorio e inicia su trabajo de tesis enfocado en este frutal y descubre que en ese momento era el fruto emblemático en contenido de vitamina C. Para muchos de nosotros es como digamos, el epítome, ¿no?, de la vitamina C, pero este modesto fruto de esta planta, este arbolito que crece a la orilla de los ríos y de los caños en la región Iquitos, es muy visible a propósito en el ámbito de Genaro Herrera, la estación de investigación de Genaro Herrera, tiene varias decenas de veces el contenido de vitamina C que una naranja. Varios otros géneros dentro de la familia Mirtáceas, uno de ellos es Eugenia, el otro se llama Campomané.
no, ¿sí? Se llama Pouteria lucuma, la lúcuma. En este mismo género botánico hay otra especie, se llama Pouteria caimito, el arbolito de caimito de la Amazonía de Perú, otro frutal. Y les comento, este género que tiene 80 especies en el Perú, tiene todas las especies, tienen frutos comestibles, ¿no? Solamente se han estudiado un par de ellas. Imagínense ustedes qué potencial. Una última familia que quiero mencionar, ¿sí? Para no cansarlos con un recuento enumerativo de las especies y de los géneros y las familias, es la familia Moraceas. Dos géneros importantes, Perevea y Pseudolmedia. Perevea es el fruto agregado de color rojo que se ve en la parte inferior a la izquierda, ¿no? Aquí hay otra familia que está caracterizada por esos frutos drupas con pulpa abundante, carnosa, dulce, ¿sí? Obviamente todos estos grupos que están anotados en este slide son grupos también importantísimos como sustento de la fauna silvestre en el bosque húmedo tropical. En el slide siguiente, rápidamente referirme a los aceites esenciales, los aceites de uso alimenticio y cosmético también, ¿no? Dentro del mundo de los aceites esenciales están las fragancias que nosotros conocemos, familias importantes allí, la familia Lauraceas, ustedes recuerdan el caso del árbol de palo rosa, ¿sí? Que ha sido devastado, ha sido erradicado porque el aceite esencial se encuentra en la madera y entonces el procedimiento para extraerlo es astillar la madera, extraer con vapor. El eucalipto es una... Esta última, en la cual una egresada nuestra, la ingeniera Rocío Díaz, ha hecho un excelente con el asesoramiento del doctor Enrique González Mora, ¿no? Y ha hallado compuestos con potencial aromático, potencial en permería, ¿no? Y sabemos también que dentro de esta familia, a propósito, hay compuestos con importancia medicinal. Dentro de los aceites con potencial alimenticio, necesito mencionar los aceites que se obtienen de los frutos de varias palmeras amazónicas, dentro de ellas el aguaje, el gurabe, el picuayo, ¿sí? Aceites que no solamente tienen un potencial alimenticio, sino también un potencial cosmético. Y actualmente ya se están industrializando el aceite de aguaje, se está industrializando con esta finalidad. También menciono de una manera rápida el conocido actualmente, ya el nombre nos dice algo, Sacha Inchi, ¿sí? Esta planta, que es una euforbiácea, se llama Plukenetia volubilis, tiene un aceite con alto contenido de este compuesto que se llama omega 3, que estamos cada vez más claros que es un reconstituyente celular de primer nivel. Y dentro de la familia Euphorbiaceae también una especie promisoria es este árbol que la gente localmente en la Amazonía peruana llama maní del monte. También tiene aceites con estos contenidos importantes de compuestos que son, tienen este efecto restaurador, regenerador celular. Entonces ahí hay un potencial. La planta, el árbol se llama Cariodendron orinosense. Y en el slide siguiente quiero ya, en el siguiente slide,
para terminar, caer en la importancia de esta diversidad de la cual he estado hablando, cuando la vemos ya en su conjunto, ¿no? En el nivel ecosistémico. Vista en esa perspectiva, esta diversidad de lo arbóreo es la que juega un rol esencial como un eslabón crucial para el mantenimiento del agua, de las cuencas, para la limpieza de la atmósfera, para la generación de oxígeno, para la retención del suelo, ¿sí? Y obviamente en esa perspectiva nos preocupan las amenazas actuales sobre la vegetación forestal, con la preocupación adicional del recorte, ¿sí? La erosión del espectro genético, ¿sí? De las especies, que es una de las cosas importantes cuando nosotros proyectamos al futuro el manejo de especies que son valiosas, ¿sí? Esta plataforma, este espectro, esta riqueza genética es justamente la que nos puede permitir encontrar variedades, encontrar ecotipos promisorios desde el punto de vista de la rapidez de crecimiento, el volumen de producción y los atributos que nosotros estamos buscando en las diferentes especies. Entonces, este era un slide un poco para ir cerrando mi exposición, en el cual traté de enfatizar no solamente esta visión de la importancia de la diversidad forestal no maderable en el nivel de las especies, sino también en el movimiento de los sistemas vivientes en su conjunto, de los ciclos que conforman el espectro de la sostenibilidad, el espacio de la sostenibilidad de los recursos naturales. Y la siguiente imagen con la cual ya cierro esta exposición. Agradezco muchísimo su paciencia, su buena voluntad y todo el apoyo. Ok, profesor, muchas gracias por la charla del día. Hay algunas preguntas que nos gustaría ayude a resolver. Encantado. Si dentro de ellas los cristales podrían ayudar a detener la problemática de la agricultoría. Nuestra primera gran herramienta son bastante claras. La agricultura migrante, ¿no? Es ocasionada porque hay un agricultor que tiene un predio y los nutrientes en el suelo de su predio disminuyen y él no tiene dinero para ir a comprar abono, para abonar su hectárea o el área de su terreno, su predio producto, ¿no? La piedad, justamente eso es lo que a él lo motiva a moverse del sitio, destruir más bosque en la busca de quemar los árboles que ha tumbado, para esa ceniza usarla como el abono, para que le sirva como el abono. Y este es un sistema que se va a repetir como que de manera infinita, ocasionando la destrucción del bosque, ¿no? Pero si comprendemos eso, justamente la estabilización de ese movimiento migratorio se consigue con un buen sistema agroforestal, porque un sistema agroforestal asegura el rendimiento sostenido en un solo espacio. Entonces, sí, definitivamente yo soy un convencido de que la agroforestería es nuestra gran herramienta. Y hemos avanzar
debemos especializarnos, algunos de nosotros que tengamos la motivación por esta forma de maestal, porque realmente la considero importantísima. Ok, profesor, gracias. Sí, otra pregunta dice, ¿existe una forma de relacionar las características del árbol con la cantidad o presencia de aceites esenciales en la semilla? Wow, pregunta tan linda. Me encanta el insomnio, ¿no? Y además en revisar mucha bibliografía. Lo que puedo comentarles, era un poco contextual, es la edad de un árbol tiene relación con el contenido de aceites esenciales y de compuestos de principios activos en muchas estructuras. Normalmente los declinan en la cantidad de contenido de estos compuestos. Y árboles juveniles, en determinado momento de su desarrollo, son los que tienen mayor cantidad de contenido, tanto de aceites como de alcaloides. Tanto es así que para el caso de la quinina, por ejemplo, y de aceites esenciales, en muchos casos, son mejores o más productivas las plantaciones juveniles, ¿no? Pero bueno, definitivamente esos son temas que tienen que investigarse para cada especie. Yo he hablado generalizando bastante, ¿no? Eso es lo que podría comentarles. Ahora, la concentración en cada una de las diferentes estructuras del árbol, eso sí ya sería un poco más delicado de generalizar, ¿no? Sobre especies medicinales peruanas y su potencial uso, actualmente son explotadas con fines ornamentales a punto de llevar a la extinción a muchos de estos. ¿Cree usted que al demostrar sus propiedades fitoquímicas invisibilizamos la importancia de las especies por no tener información sobre ellas? En el mundo de las epífitas es muy claro que hay atributos y especies beneficiosas importantes. Una de ellas es la vainilla, ¿no? La vainilla es una orquídea y ahí hay un tema de producción, el fruto de la... aparte de esto, hay muchas plantas dentro del mundo de las orquídeas y las bromelias que tienen fragancias importantes. Lo que pasa es que no hay estudios. Nuevamente chocamos con este tema de la falta de información, ¿no? Y definitivamente, como la persona que ha formulado la pregunta muy bien lo anota, este contrapunto entre información suficiente para poner en valor una especie y conservación es un contrapunto importante, ¿no? Allí vemos la importancia de conocer, saber qué beneficios, qué utilidades, porque en la medida que no los precisemos, tenemos elementos, especies que se vuelven invisibles y que son devaluadas, ¿verdad? Y que finalmente la gente piensa que de repente destruirlas no va a ocasionar ningún desmedro, ¿no? Y no es así. Hay todo este mundo de lo potencial, de lo que nos falta conocer y reconocer, ¿no? En el caso de lo medicinal es clarísimo, ¿no? La cura de cuántas enfermedades estará en las plantas que todavía no se han estudiado. Panorámica sobre el efecto deforestador de nuestra naturaleza viviente, el tono de la conservación. Definitivamente allí la expansión de las poblaciones humanas de manera incontrolada, agravada en los lugares en los cuales está pendiente, ¿no? Todos creo que comprendemos que en los espacios que son quebrados, en los cuales la topografía es accidentada, la destrucción del bosque acarrea consecuencias aún más graves en cuencas, y con eso se destruye un eslabón del ciclo hidrológico, ¿sí? Se condiciona la
ocurrencia de erosión de suelos, de avalanchas, de huaicos que cortan la vida de seres humanos, malogran los predios de los agricultores, ¿sí? Taponan carreteras, en fin. Entonces ahí hay un tema que tiene que ver con la manera como podemos controlar de una forma inteligente todas estas acciones de la población humana. Y yo, a raíz de las experiencias que he tenido en este campo, creo en dos ideas centrales en torno a esto. La primera es la importancia de la educación, ¿no? La educación, lo que llamamos la educación ambiental. Pero aún de importancia mayor, ¿sí? Yo diría que central, es la educación de los niños, ¿no? De las nuevas generaciones. Porque a las personas de cierta edad ya nos quieren enseñar algunas cosas y de repente no las vamos a asimilar o las escuchamos, las comprendemos por un momento y no las internalizamos con la potencia con la cual uno puede dejar una huella, ¿sí? de comportamiento consciente en un niño que se está formando, ¿no? Es un tema transversal de toda la sociedad, del cual depende el funcionamiento de toda una sociedad, la educación, la forma como nos hemos educado, ¿sí? La manera como comprendemos el respeto, los valores, ¿sí? La importancia de conducirnos de determinadas formas, de no quebrar lo que es razonable, en fin, la educación, que para mí es un tema también como docente, obviamente un tema central en mi vida, ¿no? Y yo creo que por allí es que va la respuesta a la pregunta que formuló. Y en otras plantas se me ocurre, por ejemplo, mencionar en este momento al árbol de la tara. El tanino está contenido en el fruto, ¿no? Entonces, depende de la especie y dependiendo de la ubicación del compuesto que nosotros queremos aprovechar, habrá una forma de manejo apropiada que pueda evitar matar el árbol y obtener el producto de una manera mesurada, sin necesariamente tener que aniquilar o destruir el árbol, ¿no? Un ejemplo bonito en ese caso es el ejemplo de la producción del caucho natural. El caucho natural se extrae afectando solamente 1/3 de la circunferencia del árbol. Si es que uno sobrepasa esa dimensión, mata al árbol. Pero los caucheros, desde, digamos, fines de los 1800, del siglo XIX, ellos en la práctica ya es que detenible para la estructura vegetal que sea la que es y que nos interese. Muy, muy bonita y muy bien planteada. La veo vinculada a lo que nos corresponde a muchos de nosotros, que es la investigación, es aclarar, en principio, yo les comento, que no todos los árboles son apropiados para acompañar a las especies agrícolas, no son apropiados todos los árboles para agroforestería. Dentro de este género Inga, por ejemplo, de los pacaes de la Amazonía, a lo largo bajo la forma de hojas que caen del árbol y que forman este colchón de materia orgánica en el suelo, colchón de materia orgánica que debe ser descomponible con cierta rapidez, ¿no? Pero además de esto, un árbol apropiado para agroforestería tiene una copa que no está completamente cerrada, porque el cultivo necesita, el cafeto, por ejemplo, necesita cierta permeabilidad de luz. Entonces, uno tiene que escoger la especie para que cumpla con las premisas que estoy tratando de mencionar. El follaje no puede ser completamente cerrado, tiene que tener una permeabilidad de la luz solar intermedia. De otro lado, el árbol no debe
botar ramas frecuentemente, porque las ramas se caen sobre las plantas que se están cultivando. Eso implica mano de obra, labor, ¿no? En el campo, en fin. Entonces, son apropiados. Y para el caso de las especies de pacaes de la selva central de Perú, nosotros tuvimos una fase de estudio. En el Valle de Chanchamayo hay 20 especies, un poco más, diferentes de pacaes del género Inga, ¿no? Tuvimos una fase de estudio de 2 años, primero una fase de extensión, ¿no? En la cual ya podemos reconocer que funcionan mejor. Y eso es apreciado, obviamente, por el agricultor a nivel local. Bueno, para el caso Chanchamayo, no necesariamente es extrapolable, quiero decir que las mismas especies con mi presentación, porque siempre el tiempo nos queda corto y esta temática en realidad podríamos subdividirla en cada un estudio como objeto de manejo, como objeto de interés, ¿no? Dentro de ellas les menciono rápidamente 2 o 3 ejemplos con uso económico liana muy importante también, la ayahuasca. Esta es una liana del género botánico Condodendron. La familia se llama Menispermáceas. A propósito, también esta familia Menispermáceas es una familia caracterizada por compuestos alcaloides muy potentes, ¿no? Entonces, esta liana ayahuasca, como dije desde el inicio, hay un tema allí de dosificación que puede significar que alcaloides, ¿no? Este alcaloide que es un calmante tan potente que se utiliza pues para calmar el dolor en los cuadros, digamos, de enfermedades que son muy dolorosas, ¿no? Entonces, sí, dentro del mundo de las lianas hay una riqueza también de diversidad biológica y de compuestos interesantes que nosotros como forestales no debemos olvidar. Entonces, la pregunta es muy apropiada. Ok, profesor. Bueno, de parte